Nunca la perdonaré. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dicen: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nunca la perdonaré, dijo firmemente el esposo ofendido al salir de una consejería bíblica. Esta expresión es muy común entre personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando se escucha en los labios de una persona que es creyente y todavía mucho más uno que es líder eclesiástico, entonces tenemos que pensar que espiritualmente algo está terriblemente mal en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque la esencia del cristianismo es el perdón. Cristo, tomando nuestro lugar, murió en la cruz para que Dios nos concediera el perdón de nuestros pecados. La Escritura dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué hay creyentes que les resulta difícil perdonar? A la luz de las Escrituras y de la experiencia en las consejerías bíblicas con matrimonios, hay varios factores. En primer lugar, nuestra naturaleza pecaminosa. Ya lo establece claramente la Escritura. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. El apóstol Pablo dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 7, versículo 19. Por supuesto que esto no es excusa para justificar una vida pecaminosa, nada de eso. Y precisamente porque estamos conscientes de esa lucha interna, debemos combatir esa naturaleza con la dirección y el poder del Espíritu Santo, sometiéndonos a su palabra y poniéndola en práctica. Aquí es donde veo que se presenta el problema de falta de perdón, porque el creyente no quiere ser obediente al Señor, sino guiarse por sus pensamientos y emociones influenciados fuertemente por la cultura. Jesucristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos. Mateo capítulo 15, versículo 19. Así que pensemos, por ejemplo, en un marido golpeado por la infidelidad de su esposa que reacciona dejando a un lado la palabra de Dios. ¿Qué pasa por su mente? Con toda probabilidad, vivirá, entre comillas, una imaginaria película en la que ve a su cónyuge teniendo intimidad con el otro, y esto lo llenará de una gama de emociones como amargura, ira y resentimiento. Herido en su orgullo o en su hombría, de inmediato se cuestiona su virilidad, su desempeño en la intimidad y se siente frustrado, fracasado, pero sobre todo humillado y vejado porque se pregunta cómo él, un hombre con todo para la intimidad, le pudo haber ocurrido semejante cosa. Preguntas como: ¿qué tiene ese sujeto que yo no tenga? ¿Qué le vio mi esposa a ese individuo, por no escribir el insulto? Y si sigue rumiando la película imaginaria de la infidelidad de su esposa,
El resentimiento se convierte en rencor, luego en odio. De aquí le asaltan pensamientos de deseos de venganza y esto puede conducir a la violencia. Si a esto el esposo dolido alimenta su mente con los comentarios y los, entre comillas, consejos de amigos y compañeros, también machistas, o de divorciados a quienes sus esposas los traicionaron, o se nutre con canciones llenas de despecho, o viendo películas, series o programas donde se maneja la infidelidad con el énfasis de la venganza, entonces tendremos a un peligrosísimo individuo que puede llegar hasta la violencia, incluso el asesinato. ¿Qué debe hacer el ofendido? Simple, echar fuera la basura de pensamientos, pseudoconsejos, actitudes y hábitos mundanos que hay en su mente y le llevan a la falta de perdón y a quebrantarse, humillarse delante de Dios, pidiéndole perdón por haber despreciado y rechazado su consejo de vida y haber escuchado las mentiras de la sociedad, y entonces someterse a la renovación de su entendimiento por medio de la profundización en la palabra. Luego entonces estará en capacidad de poder cumplir el mandato de Jesucristo. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Aquí solo hay dos opciones. Por un lado, la reconciliación con Dios y el cónyuge, lo cual traerá al corazón paz que sobrepasa todo entendimiento, así como la disposición para consolidar la relación matrimonial. O, en contrapartida, vivir en la condenación misma, al carecer del perdón de Dios, y entonces vivir el infierno de rumiar constantemente la ofensa y caer en el pozo de desesperación por el continuo asalto a su mente de pensamientos destructivos. A ti que me escuchas, ¿qué decisión tomarás? Dios te guíe. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.